Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo los trata la vida? Yo soy Gonzalo y le doy la bienvenida al primer episodio, el episodio inaugural de este podcast llamado Voz del Conurbano. El día de hoy, como ya vieron en el título, vamos a hablar sobre la dictadura cívico-militar. Estoy medio que me trabo hoy, pero bueno. Cívico-militar. Podríamos decir eclesiástica cívico-militar. Un tema que hasta el día de hoy nos sigue doliendo a los argentinos, ¿no? Y es una herida en la democracia que nunca va a terminar de curarse por lo oscura que fue esa época. Nos remontamos al 23 de septiembre de 1973. Gana la presidencia la fórmula Perón-Perón, que la formaban Juan Domingo Perón, presidente, y María Estela Martínez de Perón, vicepresidenta. Luego del bombardeo a Plaza de Mayo en el 55 y 18 años de proscripción, el peronismo logró su tercer mandato, representados por el Frejuli, Frente Justicialista de Liberación, con el 61,85% de los votos. Contra todo pronóstico, ya que el país tenía como deuda externa 7.000 millones de dólares y déficit presupuestario de 30.000 millones, se logró poner rienda a la economía y a la inflación, firmando acuerdos comerciales con varios países e inaugurando la central nuclear de Atucha y la planta petroquímica General Mosconi en Ensenada. Imagínense que en 1974 la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, dijo que la Argentina había superado sus exportaciones en un 57% con respecto a 1972, aumentando el ingreso bruto y el consumo interno en un 6%. Quiere decir que en la Argentina, eh, un año después de que Perón asuma su tercer mandato, íbamos bien en lo económico, íbamos bien en lo económico, íbamos bien con aire de prosperidad, ¿no? Ahora toda una vuelta de 180 grados cuando el 1 de julio de 1974 fallece Juan Domingo Perón a los 78 años de edad, dejando el gobierno en manos de su esposa y vicepresidenta María Estela Martínez de Perón, convirtiéndose así en la primera mujer en gobernar en la Argentina. El gobierno de Isabelita no se caracterizó específicamente por manejar bien la economía o al gobierno en general. Debido a las presiones y los malos resultados de su mandato, iba a adelantar las elecciones presidenciales que estaban previstas para octubre de 1979, a octubre de 1976, para que no se rompa el orden democrático. Sin embargo, la dictadura se la adelantó. El 24 de marzo de 1976, la Junta Militar integrada por Videla, Macera y Agosti dieron inicio a la dictadura eclesiástica cívico-militar. Eclesiástica debido a que los militares tenían el apoyo de la iglesia por unas leyes que el peronismo sacó y la iglesia consideraba pecado. Por ejemplo, una de ellas es el divorcio. Además de que en el primer peronismo, 1946 a 1955, ellos consideraban que en la gente se cambió la imagen de la Virgen María por la de Evita, y eso era imperdonable para ellos. Lo que ellos vieron en el primer gobierno, en el primer peronismo, podríamos decir, es que se cambió la imagen de María, Madre de Todos, la Virgen María, Madre de Todos, por Evita, protectora de los humildes, o Evita, cuidadora de los humildes, ¿no? Y eso era bastante imperdonable y fue como que se le tocó la moral a la iglesia, podríamos decir. Cívico, ya que los militares contaban con el apoyo de civiles, que son los empresarios de aquel momento, que veían favorable la toma del poder por parte de los militares en el ámbito económico. Se librarían de delegados y sindicalistas molestos y estatizarían sus deudas privadas. Y militar, ya que ellos fueron los que dieron el golpe. Los militares tomaron el poder con un plan llamado Proceso de Reorganización Nacional, que planteaban, según ellos, cambiar el ámbito económico, social y cultural en todo el territorio argentino. Lo que ellos querían y a lo que ellos asumieron y que lamentablemente lo terminaron cumpliendo para mal, era terminar con lo que ellos llamaban subversivos, que eran todos los que iban en contra del liberalismo o todos los que iban en contra del capitalismo, ¿no? Se tenía como subversivo al comunista, al socialista, al peronista, y no solamente por la ideología política que éste tenía, sino también
por no sé, orientación sexual, por cosas que no le gustaba, por escribir un libro, por hacer una canción. Muchos cantantes fueron perseguidos inclusive por esto. Y bueno, en ese momento comenzó en la Argentina un proceso genocida. Consistió en vigilar, secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer a políticos, sindicalistas, estudiantes, militantes, escritores, músicos, científicos, pensadores y toda persona que pensara diferente o criticara su régimen asesino. Miles de personas tuvieron que exiliarse en el exterior, ya que los tenían como subversivos, como ya dije antes, ¿no? Se prohibieron libros, películas y canciones, se manejaban los diarios, los noticieros y todo medio de información. Se crearon más de 800 centros clandestinos de detención en todo el territorio nacional, que eran literalmente campos de concentración, ¿no? El más importante creo yo que es la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada. Después tenemos, bueno, otros como el Pozo de Banfield, lugares donde torturaban y tenían a los secuestrados hasta su desaparición. Aproximadamente 500 niños, niñas y bebés fueron separados de su familia en estos centros, ¿no? Iban estas secuestradas, embarazadas, y luego una vez que nacían el bebé se lo sacaban, se lo daban a una familia de militares o a otra familia porque ellos consideraban que no tenía que nacer en ese ámbito, no tenía que vivir en ese ámbito subversivo. Eso era lo que ellos decían. Inclusive al día de hoy hay militares que dicen que esos bebés tienen la sangre contaminada por subversivos o tienen sangre de subversivos, cosas completamente delirantes realmente. Bueno, 30.000 personas fueron desaparecidas por los militares. Hoy en día hay personas que osan en decir que fueron 8.000 las desaparecidas. Aunque realmente fueron 30.000, hay que dejar de discutir los números y centrarnos en que no importa cuántos fueron, lo que importa es que es un Estado asesino, que el Estado que tiene que garantizar tu bienestar te desaparecía. Fue un genocidio y hoy en día hay personas que dicen que fue justificado o que fue una guerra debido a que eran guerrilleros. Realmente no pueden estar más alejados de la realidad, ya que la gran mayoría eran personas inocentes. Y por más que hayan sido guerrilleros, no se les debía desaparecer, se les debía hacer un juicio y condenarlos. Si eran culpables, condenarlos si eran culpables, como que se me fue una tilde. Debido a esto quedan más que claro que fue un gobierno genocida. En lo económico, la dictadura tampoco se caracterizó de la mejor manera. Con Martínez de Hoz como ministro de Economía, en el primer periodo, llevaron un plan neoliberal que consistió en un ajuste brutal al pueblo, que solo se podía llevar a cabo con represión. Además se liberaron los precios, se liberaron las exportaciones, dando un duro golpe a la industria nacional, y se tomó deuda aumentándola, aunque ustedes no lo crean, en un 360%. Cuando los militares tomaron el gobierno, la deuda era aproximadamente de 7.000 millones de dólares, y ellos la aumentaron a más o menos 45.000 millones de dólares. Esto hundió a la gente en el desempleo y la pobreza, además de multiplicar la gente en situación de calle. Realmente no mejoraron a la Argentina los militares que venían a mejorar supuestamente, a cambiar en el ámbito económico, social y cultural. No mejoraron absolutamente nada y empeoraron todo. En 1968, la Argentina había quedado... que conste que nosotros en el 68 estábamos bajo una dictadura y también estábamos en la proscripción del peronismo. En el 68, la Argentina había quedado como sede del Mundial 78, que a los militares le vino bien para usarlo de cortina de humo, ya que los organismos internacionales de derechos humanos empezaban a enterarse de las atrocidades que pasaban en Argentina. El gobierno, mediante amenazas y spots publicitarios a la sociedad, lograba que no se note tanto las atrocidades que estábamos pasando. A la Argentina, en esta época, en este momento, en el 78, en el Mundial, digamos, vinieron muchos periodistas extranjeros. Y desde ahí donde sale una nota, es bastante reconocida la nota, donde una madre de Plaza de Mayo pide por los desaparecidos a la TV holandesa, dando a conocer al mundo lo que pasaba, ¿no? Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo es una organización de derechos humanos que empezaron a reclamar por sus hijos y nietos durante la dictadura.
Pero no nos vamos a explayar mucho en esto, ya que vamos a hacer un episodio específico para estas valientes mujeres. El 30 de marzo de 1982, desde la clandestinidad, el movimiento obrero organizó una jornada de protesta encabezada por Saúl Ubaldini, que se replicó en todo el país al grito de paz, pan y trabajo, la dictadura abajo. A pesar de la fuerte represión que recibieron, que impidieron a algunos llegar a Plaza de Mayo, la jornada fue multitudinaria. Fue la mayor manifestación contra la dictadura y fue un pasito más a la democracia. 3 días después de esta manifestación, el 2 de abril, los militares dan un manotazo de ahogado. Debido a la presión interna de la sociedad y externa de organismos de derechos humanos, Galtieri desembarcó tropas en las Islas Malvinas, declarándole así la guerra a Inglaterra. Al combate mandaron a pibes de 16, 17 o 18 años, inexpertos. Esos pibes fueron doblemente víctimas, de los militares y de los ingleses. En el país se hizo una de las colectas más grandes nunca antes vistas. Se hicieron colectas de alimentos, ropa. Mujeres se ponían en fila para tejer y dar bufandas o mantas. Donaban dinero, joyas, estufas, caloventores. Nada de eso llegó a los pibes. Nada nunca se le dio a los soldados. Galtieri, resguardado en la multitud, desde el balcón de Casa Rosada, decía: si quieren venir, que vengan, le presentaremos batalla. Cuando los pibes la estaban pasando mal, cuando los pibes peleaban con gomeras contra los ingleses que tenían ametralladoras. Esto es una metáfora, pero que es muy real y que representa que no teníamos ni siquiera armas para combatir contra las ametralladoras de los ingleses, contra los aviones de los ingleses. Los diarios y revistas decían: estamos ganando. Los militares decían por los soldados: vendrán con unos kilitos de más, cuando los pibes estaban pasando frío y hambre. Debido a la inexperiencia y lo debilitados que estaban los valientes soldados, perdimos la guerra, pero más importante aún, y más lamentable aún, perdimos la vida de 649 soldados, que eran recordados por siempre y que serán recordados por siempre. Debido a estas cuestiones que debilitaron al gobierno, el 30 de octubre de 1983 llamaron a elecciones, resultando ganador Raúl Alfonsín por la Unión Cívica Radical y asumiendo el 10 de diciembre, terminando así la dictadura eclesiástica cívico-militar. Ni bien asumió, Alfonsín sancionó un decreto para someter a juicio a 9 de los 10 militares que integraron la Junta Militar desde el 76 hasta el 82. Es así como el 22 de abril de 1985 comenzó el juicio a la Junta, que enjuició a Videla, Agosti, Macera, Viola, Grafigna, Lambruschini, Galtieri, Dosso y Anaya, debido a las graves y masivas violaciones a los derechos humanos. El 9 de diciembre se dictó la sentencia. Videla y Macera, perpetua. Viola, 17 años. Lambruschini, 8 años. Y Agosti, 4 años y 6 meses. Grafigna, Galtieri, Dosso y Anaya fueron absueltos. Al día de hoy hay 717 represores. Al día de hoy 717 represores fueron condenados, aunque solo 168 están en las cárceles. Empresarios también fueron procesados. Por ejemplo, Pedro Müller de Ford, Marcos Levin de la Veloz del Norte o Carlos Blanclier del Edesma, partícipe directo del apagón del Edesma de 1976, que consistió en cortar el suministro eléctrico durante 7 noches entre el 20 y el 27 de julio de 1976 en el pueblo Libertador General San Martín de Jujuy. El pueblo es del ingenio Ledesma, es el pueblo Ledesma, pero su nombre oficial es Libertador General San Martín de Jujuy. Para que a los militares se les facilite el trabajo de patear la puerta y secuestrar a más de 400 personas de aquel pueblo, que eran sindicalistas, trabajadores, manifestantes, militantes, políticos, estudiantes y críticos de la familia Blanclier, dueña del ingenio azucarero Ledesma. Como durante la dictadura pasaron cientos de hechos que van a tener episodios propios para explicarlos mejor. En fin, la dictadura fue una más. La dictadura argentina
fue una más de las que conformaban el Plan Cóndor llevado a cabo por Estados Unidos. Y esto lo podemos ver, ya que cuando nosotros estábamos en dictadura, todos los países de Sudamérica también estaban con este régimen. En plena Guerra Fría, Estados Unidos no podía correr el riesgo de tener otro país comunista en América Latina, como ya lo tenía Cuba. Entonces creó un plan para hundir a América Latina en dictaduras que asesinaban al que estaba en contra del liberalismo o capitalismo. Es así como asesinaron a comunistas, socialistas y todo el que quería luchar por un gobierno popular y para el pueblo. Y así se aseguraron de tener capitalismo en los países americanos. Pero bueno, es tema para otro episodio. Hasta acá llegó el episodio de hoy en el que hablamos sobre la última dictadura. Espero que te vayas con un poquito más de sabiduría, porque ya sos muy sabio, poquito más de sabiduría, y nos vemos en el siguiente episodio de esto que es Voz del Conurbano. Yo soy Gonzalo y me despido.